bartender hace más de 19 años. Hice mi carrera bastante, un poco más en el exterior. Si bien me considero ecuatoriano, no nací acá, pero soy ecuatoriano. Mis padres son ecuatorianos. Viví un poquito allá, acá en Argentina, mucho tiempo. Ahora he vuelto hace 2 años a instalar este proyecto de coctelería, donde hacemos base, sí, en el Lovely Rooftop. Quien quiera venir, pues bienvenido. Estamos haciendo coctelería ya hace algún tiempo. No solo acá, sino en algunos otros locales. Damos cursos de coctelería, así que quien quiera también puede anotarse. Lo que vamos a hacer hoy es presentarles y explicarles un poquito, hacer un recorrido, sobre todo, histórico de la coctelería, pero lo vamos a hacer un poquito divertido, ¿sí? Vamos a ir hablando, charlando un poquito. Les voy a ir haciendo algunas preguntas. Vamos a hacer que Domi también prepare un par de cosas. Está ahí un poquito tímida, pero vamos a hacer que prepare un par de cosas. Y por ahí quien participa más o quien responda correctamente se llevará un cóctel, ¿sí? Vamos a hacer varios, así que va a haber oportunidad para varios, ¿sí? Sabemos que estamos en una situación compleja. Estamos todavía en medio de una pandemia, ¿sí? La mayoría hemos estado encerrados mucho tiempo. Y esto de salir, la verdad que es un alivio. Yo también extrañaba un montón tener gente en la barra, es algo que a mí siempre me llenó un montón, siempre me llenó mucho, aprendí mucho, gracias a las personas que venían y se sentaban conmigo en la barra. Hoy quiero agradecerles a ustedes porque siento que ustedes están delante mío enfrente de la barra, así que gracias a todos, a todas. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Quién ha tomado cócteles? ¿Quién? Bien, por allá de una, muy bien. ¿Quién acostumbra a tomar cóctel? ¿A quién le gusta realmente probar sabores, aromas, olores distintos? Muy bien, cada vez se anima más, bien, bien, bien. ¿Quién ha preparado cócteles en su casa? ¿Quién se ha animado a hacer cóctel en su casa? Fiesta en amigos, reunión familiar. Genial, genial, genial. ¿Sí? ¿Han tenido buenos comentarios? ¿Han tenido buena recepción? ¿Más o menos? Bueno. Bueno, vamos a tratar de darles también algún par de tips para que ustedes por ahí en la próxima reunión no la pifien, ¿sí? Que por ahí que no tengan tantas malas caras. ¿Vale? Bueno, ¿quién sabe por ahí? ¿Quién tiene por ahí alguna idea de qué es lo que significa la palabra cóctel? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea? La traducción literal de inglés al español. La cola de un gallo, ¿no es cierto? Bueno, esto obviamente tiene una etimología, un origen. Hay varias leyendas, varias historias, ¿sí? Una viene de China, otra de Estados Unidos, otra de Europa, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que, bueno, la mayoría coincide en que los primeros cócteles de los que se tiene registro histórico, por escrito, digámoslo así, surgen en Estados Unidos, ¿sí? Gracias a algunos historiadores de bebidas. David Waldrich, por ahí si lo pueden anotar, lo pueden investigar. David Waldrich es el mayor historiador de coctelería del mundo, ¿sí? Es un periodista norteamericano aficionado a la coctelería, aficionado a las bebidas, que se encargó de recopilar todos los datos que pudo a nivel mundial sobre la coctelería y plasmarlos en varias enciclopedias, ¿sí? Que a nosotros nos sirven muy bien como consulta. Bueno, la palabra cóctel, sí, muy bien lo dijiste, rabo de gallo, ¿no es cierto? Quiere decir que en las primeras reuniones, de los primeros bares, de los primeros saloons, ¿sí? Quien no ha visto en las películas los saloons, donde se realizaban algunas mezclas de licores, se acostumbraba a decorar estas bebidas con una pluma, ¿sí? De un gallo, una pluma de una gallina por ahí, de un pavo real, también siempre algo muy vistoso. Viene otra historia de China, también utilizaban las plumas, ¿sí? En lugares muy silenciosos, con mucho protocolo, utilizaban las plumas de los gallos para ordenar otra bebida. Y ahí también se extrae. Bueno, y así. Lo que sabemos nosotros, lo que vamos a hacer nosotros hoy, es recopilar un poquito estos datos, irnos un poquito más atrás. Vamos a explicar de dónde nace un cóctel. Tenemos registros, ¿sí? De que ya los aztecas preparaban cócteles, ¿sí? En sus ánforas hechas a bases de cacao ya mezclaban esencias, mezclaban bebidas fermentadas sobre todo, entonces ya empezaban a preparar algunos cócteles. Mucho más adelante, bueno, todos hemos escuchado las historias de los piratas o de las armadas inglesas, ¿sí? En las conquistas. Estos marinos recibían como ración diaria una dosis de ron, ¿sí? Para evitar enfermedades, sobre todo como fiebres o enfermedades estomacales siempre en alta mar. ¿A quién no le ha pasado? ¿Ah? ¿Sí? ¿Te mareas? Bueno, recibían esta ración diaria
Y lo que hacían ellos era, obviamente, mezclarla con un poquito de limón, un poquito de azúcar, un poquito de hierbas que encontraban como para hacerlo mucho más agradable. Entonces también es otro tipo de cóctel. Y aquí es cuando uno ya empieza a encontrar similitudes con algunas de las bebidas que ya existen hoy en día y que se convirtieron en clásicos. Por ejemplo, el mojito. El mojito viene, por ejemplo, de este Navy Grog. Se llama así este cóctel, el Navy Grog, que es el primero que vamos a preparar. Es un cóctel muy simple, muy básico, pero del que nacen muchos otros cócteles, como un mojito, como les decía, un mint julep, que también lo vamos a preparar. Van a ver la similitud. Es uno de los cócteles más antiguos del mundo, de los que se tiene registro también. ¿Cómo era este cóctel? Bueno, bastante simple. Lo que hacían los marinos eran agarrar un poquito de azúcar, disolverla con un poquito de agua y algunas esencias. Yo en este caso he hecho lo mismo, pero con un poquito de canela y un poquito de cardamomo, ¿sí? Entonces el primero que se vaya a llevar este cóctel va a probar el cóctel que tomaban los marinos, ¿sí? O los piratas también en el Caribe. ¿Quién no ha visto una serie por ahí de piratas? ¿Quién no ha escuchado, ha leído historias sobre piratas? Lo que hacían estos piratas era comerciar con el ron, ¿sí? Las barricas de ron en un momento se convirtieron en la moneda de cambio de los navíos con los que traficaban, sobre todo contrabandeaban, ¿sí? Robaban, a veces hasta mataban, pero bueno, no entremos en esa historia. También recibían o utilizaban una ración diaria de esta bebida alcohólica, que en ese momento todavía no se llamaba ron, era una bebida alcohólica que tenía alrededor de 60, 70 grados de alcohol, algo muy fuerte. Un whisky, un ron, un gin tiene alrededor de 40 grados, ¿sí? Entonces, bueno, dense cuenta lo fuerte que tomaban estos muchachos, por razón estaban tan locos, ¿no es cierto? Bueno, era una ración encima, claro, imagínate, pero diaria. Así estaban a los 6 meses. Claro, robaban por todos lados, ya como locos. Bien, bien, bien. Bueno, lo que vamos a hacer primero es este Navy Grog. Y lo que vamos a hacer es vamos a fortificarlo un poquito. Vamos a hacer un poquito, lo vamos a poner un poquito más de ron. Es un ron, ¿sí? Ya bastante cuidado, ¿sí? En su proceso. ¿Dónde me pasas el ron, por favor? Gracias. Vamos a utilizar un ron de 37.5 grados. O sea, es algo ya muy cuidado en su proceso. Todos los destilados generalmente recurren a utilizar una graduación de 40 grados. ¿Sí? Cuando destilamos una bebida fermentada previamente, obtenemos un alcohol de 16 grados aproximadamente. Destilamos, obtenemos un alcohol de 90 grados. Y eso lo tenemos que rebajar con agua. Eso es lo que hacen todos. El gin, el vodka, el whisky, el ron, todos rebajan con agua para que obviamente esta bebida esté apta para el consumo. Bien, hemos traído nuestro jugo de limón, ¿sí? Exprimido. Y lo vamos a hacer como lo preparaban los piratas, ¿sí? No vamos a utilizar ni siquiera medida. Y en ese tiempo, capaz que ni siquiera tenían hielo. En este momento sí, obviamente lo vamos a usar. Bien, lo que vamos a hacer simplemente es refrescar un poquito nuestro vaso. Hemos traído una tapa que me encontré por ahí, de una coctelera, como para asemejar el envase en el que tomaban, que a veces eran cocos, otras veces eran envases de piedra, otros de metal tallado, cosas muy, muy rústicas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a echar jugo de limón, ¿sí? Este azúcar disuelto con esencias y nuestro ron de los navíos, de los piratas, ¿sí? ¿Vamos a mezclar con el dedo? No, mentira. No, no vamos a ser tan piratas. Bien, ¿no es una ramita de menta? De hierbabuena. Muy bien. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es activar un poquito, ¿sí? El aroma. Y lo vamos a dejar caer ahí para que... Bien. Bueno. Este es el Navy Grog, ¿sí? El primer cóctel del que se tiene por ahí conocimiento en la historia de la coctelería. Bueno, el primero que participó, señor, por favor, el que me dijo el significado de la palabra cóctel. Bien.
Se va a llevar su Navy Grog y se va a transformar en pirata. Sí, sí, dale que me devuelvas el... Súper. Muy bien. Uno de los cócteles más antiguos también de los que se tiene registro es un derivado del Navy Grog, ¿sí? Pero en este caso se traslada a Estados Unidos ya durante las guerras civiles. ¿Estamos en qué siglo? A ver, ¿quién me dice guerra civil en Estados Unidos? No, guerra civil en Estados Unidos. Siglo XVIII, ¿no es cierto? Más o menos. Bien. Es básicamente lo mismo que un Navy Grog, pero un poco más especializado. ¿Qué pasaba? Que estos generales franceses, en ayuda, ¿sí?, del ejército norteamericano, iban con sus tradiciones bastante locas, y lo que hacían era llevar un coquetier, que era un recipiente en el que ellos acostumbraban tomar sus bebidas. En el sur de Estados Unidos, en Nueva Orleans, más específicamente, fue donde se inventó este cóctel, gracias a un general francés que empezó a mezclar algunas bebidas que encontraba por ahí, sobre todo whisky norteamericano, con lo mismo que tomaban en los navíos, ¿sí?, durante sus viajes, que era ron. En este caso lo mezclaron con whisky, hicieron lo mismo que el Navy Grog, pero con whisky y por ahí un poquito a la inversa. ¿Esto? En este caso ya usaban azúcar normal, azúcar refinada, azúcar blanca. Yo lo que he traído acá es un poquito de almíbar simple, almíbar, bueno, azúcar disuelto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un poquito macerar, ¿sí? ¿A qué se parece este proceso? ¿Alguien ha tomado este cóctel también? ¿Bien? Bien, eso es más o menos para que vean la similitud entre uno y otro y cómo se van transformando por ahí los cócteles a lo largo de la historia, cómo van pasando de uno a otro a través de recipientes, a través de bebidas, pero por ahí cómo se siguen manteniendo las bases, ¿sí? En cuanto a los sabores, más que nada, en cuanto a los aromas, ¿sí? Vamos a hacer una agüita con gas, por favor. Vamos a probar un mint julep, ¿ok? Como les decía, uno de los cócteles, de los primeros cócteles de los que se tiene conocimiento gracias a estos generales franceses durante las guerras civiles, perdón. Bien, la ramita ya está buena. Es un arbolito, así bien bonito. Eso. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes con el Navy Grog. Simplemente vamos a activar un poquito el aroma. Bien, ¿quién me dice cómo se llama el recipiente de los franceses? Coquetier. Muy bien, señorita. ¿Coctelier? No, todavía ese no existía. Señorita, mint julep para vos. ¿Ok? Estamos en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Bien, a principios del siglo XIX, ¿sí?, es cuando, bueno, a esta época se le conoce como el amanecer del cóctel, el amanecer de la coctelería. Es cuando ya se empiezan a especializar ciertos personajes, sobre todo, a los bartenders no dicen personajes, no sé por qué, se empiezan a especializar en la mezcla de bebidas. ¿Sí? En la mezcla de bebidas como parte de una categoría, ¿sí?, para promover la venta de las bebidas, obviamente, ¿sí? Ya tenían algunas instituciones como los bares, los saloons, entonces obviamente necesitaban esta fuerza de trabajo para promover. Entonces agarraron estos blocos y se empezaron a especializar en la mezcla de bebidas. Y es acá cuando, primero que nada, se conoce el primer registro escrito de la palabra cóctel, ¿sí? Y es por eso que esta época es la que se le conoce como la edad de oro del cóctel. Después, un poquito más adelante, en 1862, se escribe el primer libro, se publica el primer libro de coctelería. Jerry Thomas
es del autor, un bartender. Si ustedes lo investigan, van a ver a este loco, un señor medio gordito, gigante, que tiene dos recipientes de metal y en el que en las ilustraciones se le va a ver con una llamarada, ¿sí? De un vaso a otro, así. Y esto es un cóctel, obviamente, que se lo conoce como Blue Laser. No lo vamos a hacer acá porque por lo más probable es que salgamos incendiados, pero sí les quiero dar a conocer qué es lo que hizo este loco, porque fue el primer bartender que se encargó de reunir las recetas a nivel mundial y publicarlas en un solo libro, ¿sí? Además también se lo conoce como el primer flair bartender, ¿sí? Flair es una rama de la coctelería en la que algunos bartenders se especializan en hacer malabares, ¿sí? Con todas las herramientas que encuentran, empiezan a hacer malabares y un montón de show, ¿sí? Esto está bueno, obviamente, al que le gusta ese tipo de show, lo puede practicar también. Pero bueno, nosotros en este sentido vamos a tomar una receta, ¿sí? Del libro de Jerry Thomas y vamos a preparar un Manhattan, ¿ok? El Manhattan también es un cóctel clásico. De hecho, en algunos bares del mundo se sigue manteniendo la misma receta que se utilizaba hace más de 200 años. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de replicarla lo más fiel posible. ¿A quién le gusta el whisky? Bien, muy bien. ¿Quién fue a una fiesta clandestina durante la pandemia? No, mentira, no respondo. Ni si me vieron, no digo nada. No, mentira. Bueno, ahora lo que estamos haciendo ya es utilizando una técnica clásica de coctelería que es el refrescado, ¿sí? Ustedes por ahí en la carrera de hospitalidad o de gastronomía lo pueden practicar. Lo pueden practicar tranquilamente en casa. Si ustedes no tienen alguno de estos elementos en casa, los pueden reemplazar tranquilamente con una, tal vez con una jarrita de café de la prensa francesa, si algo que tenga un piquito, una jarra normal. Si no tienen una cucharilla, puede ser un sorbete de metal, no hay ningún problema. Bueno, la copa también puede ser reemplazada tranquilamente, un colador también puede ser reemplazado tranquilamente. Pero bueno, lo importante obviamente es tener por ahí, aspirar a tener una técnica correcta, por ahí en las reuniones que tienes con tus amigos. Vamos a utilizar un ingrediente clásico que se utiliza en coctelería, que es básicamente como la sal y la pimienta de la coctelería, que se llama angostura bitter. Hoy en día hay un sinnúmero de bitters, tienen oferta infinita de bitters por todos lados. Es un concentrado a base de un alcohol, ¿sí? De un destilado que tiene más de 44 grados, y una receta de más de 47 botánicos, entre cortezas, flores, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es un concentrado muy fuerte que fue creado en realidad por un doctor alemán como medicina para curar fiebres, para curar el cólera, enfermedades estomacales. Después fue pasando, ¿sí? Fue pasando primero a la cocina, después lo tomamos los bartenders y lo empezamos a utilizar en coctelería. Esto es algo que te potencia con mucho agrado. A mí me encanta este ingrediente. Te potencia los sabores y los aromas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es poner 3 dashes, ¿sí? De angostura bitter. Vamos a utilizar vermut rosso. Ahora sí vamos a empezar a utilizar ya las herramientas. Y un whisky, por favor. En este caso vamos a utilizar whisky norteamericano, porque es el primer whisky que se empezó a utilizar y se empezó a tomar con mucho agrado en aquella época. Vamos a refrescar muy bien. Como ven, es un cóctel que se va a servir en una copa sin hielo. Es importante por ahí que ustedes cuando sirvan algo sin hielo, si es que se prepara frío, intenten servirlo frío, ¿sí? Por eso es que refrescamos la cristalería antes. Dígame. También, ¿sí?
No hay diferencia. En realidad lo importante es que el recipiente donde vas a servir esté frío. De hecho, hoy hay muchas formas de servir. Vos le puedes echar un poco de nitrógeno. Hay unas máquinas que vos le pones debajo y te tiran nitrógeno en la copa y la enfrían en 2 segundos. Entonces también está bueno. Lo que vamos a hacer es perfumar un poquito, ¿sí? Vamos a utilizar una monedita de naranja. Simplemente vamos a extraer el aceite esencial de la naranja y lo vamos a rociar por encima, ¿sí?, de la copa. Bueno, vamos a dejar que... Bien. A ver, ¿quién se va a llevar el Manhattan? Todo yo. A ver. Hazles una pregunta difícil. Bien, una pregunta difícil. ¿Cuántas páginas tiene el libro? No, mentira. No, eso lo anotaste, seguro. A ver, ¿cómo se llama el cóctel de la ilustración? Bien. Muy bien. Por favor. Bien, de hecho, googleenlo. Ustedes ponen Jerry Thomas y es la primera ilustración que yo creo que lo hiciste, ¿no? Bien. Bien, ¿en qué año estamos? Estamos en 1862. Bueno, usted también se le conoce como la época dorada de la coctelería. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, muy bien. Bueno, fueron pasando los años, se fueron uniendo cada vez más bartenders. ¿Qué te pareció? Y dijiste que te gustaba el último. Estás llorando, pero me gusta. Está bien, está bien. Buenísimo. Bueno, después ya vamos entrando vamos a entrar en el siglo XX, no sé, ahí está. En el siglo XX, que en principio sigue siendo un poquito la época dorada de la coctelería, pero es donde intervienen algunos hitos históricos que van interrumpiendo, ¿sí?, el flujo normal de los hechos. Como por ejemplo, vamos a verlo más, vamos a charlarlo más adelante. Seguro habrán escuchado de la ley de prohibición en Estados Unidos. Obviamente esto no pasa solo en Estados Unidos, pasó en Rusia, pasó en Francia, pasó en muchos lugares, ¿sí? Y obviamente la política tiene mucho que ver en esto que hacemos nosotros, que es arte. Bueno, hay un hito muy interesante en la historia de la coctelería internacional y que se lo estudia como caso, ¿sí?, de estudio, porque en 1903, una época todavía considerada como un poquito antigua, ¿no es cierto?, para nosotros dentro de la gastronomía, es que es promovida la primera mujer, ¿sí?, como jefe de barra de un bar muy importante a nivel mundial. Este es el American Bar, en el Hotel Savoy, en Londres. Y esta señora se llama Ada Coleman. Es una persona muy respetada, muy admirada por todos en la coctelería, en la historia, y a quien le vamos a dedicar un cóctel que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo, y es el Martini, ¿sí? Es una persona que le encantaba el Martini, y es una de las recetas más antiguas también que se conoce dentro de los gustos de los bartenders. A los bartenders se los conoce como alcohólicos profesionales, no lo somos, ¿sí? No somos todos, por favor. De hecho, yo no tomo alcohol, aunque no lo crean. Sí tomo mucha cerveza, pero no tomo alcohol. Cuando ustedes hablen con un maestro cervecero, vamos a coincidir en que la cerveza, primero que nada, es alimento. ¿Cómo? Bien. En cuanto al Martini, ¿qué podemos decir? Ada Coleman era una de las puristas de este tipo de cóctel. Obviamente, la mayoría de bartenders somos muy fanáticos de este cóctel, además del Negroni también, Old Fashion, la mayoría de los clásicos, los bartenders somos bastante aficionados. Pero en el caso del Martini, Ada Coleman utilizaba una receta bastante simple, ¿sí? Lo que hacía era tergiversar la receta clásica, en la que coincidían muchos bartenders, y lo que hacía ella era que al Martini, del que se conocía que se preparaba con vermouth y gin, ¿sí?, y un poquito de bitters,
Ella decía que lo único que debía tener un martini de vermut es esto. ¿Sí? Se le da la vuelta y listo. Es lo que debe tener el martini de vermut según Ada Coleman. Y eso. Bien, gracias. Bien. Bien la música, gracias por la música. Se hace un poquito ambiente de bar. Bastante gin, ¿sí? Sí, lo siento, bueno, pero tienes que hablar con Ada Coleman. Cualquier cosa se lo reclamas a ella. Bien. Ustedes habrán visto seguramente las películas de James Bond. ¿Quién no ha visto a James Bond? Bueno, yo les puedo contar que hay 1.000.000 de variantes de recetas de martini, ¿sí? De hecho, esta es una de las que a mí me gusta más. Lo único que va a tener es gin, ¿sí? Y un poquito de perfume de limón, nada más. Y esto lo vamos a servir mientras perfumamos, ¿sí? El chorrito. Chorrito del gin. Vamos a perfumar con limón. Bien, ¿quién se anima a probar el martini? Después de que me digan, después de que me respondan una pregunta, claro. Bien, ¿en qué año fue promovida Ada Coleman a jefa de barra? Muy bien. Señorita, su martini. Bueno, están atentos, ¿viste? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Tienen que responder más rápido ustedes. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, 1903, Ada Coleman, ¿sí? En esta década es que empiezan a haber muchos problemas a nivel social, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Asia, en todos lados. Y estos problemas son atribuidos en su mayoría al alcohol, ¿sí? Estas personas que eran muy tradicionalistas, generalmente, ¿sí? Generalmente, bastante religiosos, ¿sí? Muy apegados a la política, de mucha influencia política y social, lo que hicieron fue promover movimientos en contra, ¿sí? De la legalización del alcohol, en contra de la producción, consumo, ¿sí? Comercialización del alcohol. Entonces empieza una serie de leyes a nivel internacional, ¿sí? Primero en Rusia, después en Francia, después en Estados Unidos, la ley de prohibición. En Estados Unidos se conoce esta ley, ¿sí? Que arranca desde 1919 y va hasta 1933, ¿ok? Pero antes, no solo la ley de prohibición a nivel general, sino antes en otros países empiezan a prohibir algunos alcoholes específicos, como es el absenta. ¿El absenta, quién ha escuchado absenta? ¿Sí? ¿Alguien ha probado absenta? Bien, un shot para todos. No, mentira. No, no vamos a probar absenta, lamentablemente. Además, estoy seguro que no les va a gustar, a nadie le gusta, solo a Van Gogh. Bueno, este licor generalmente era elaborado artesanalmente y cuando era legal, este licor tenía un componente psicoactivo que era la tujona, que es básicamente un aceite esencial que proviene del ajenjo y que cuando se destilaba, después cuando se lo activaba con un poquito de azúcar y agua, obviamente en exceso, ¿sí? Cuando Van Gogh ya se tomaba 4 o 5 tragos de absenta, empezaba a pintar esos cuadros locos, y así fue como terminó Sin Oreja. Entonces, obviamente, perdón, pero sí, es así. Y así en varios países empieza a prohibir el absenta hasta que llegamos básicamente a la ley de prohibición en Estados Unidos, que es la que ya marca un hito definitivo en la industria de las bebidas. Y obviamente marca un punto de referencia en la industria de la coctelería. Es aquí cuando algunos bartenders empiezan a emigrar de Estados Unidos hacia varios puntos geográficos, el Caribe, Europa, Asia, y empiezan a promover la cultura de los cócteles. Además empiezan a aprender, obviamente, otras culturas. Es así que, bueno, Italia empieza a recibir muchos turistas americanos, ¿ok? Quienes
en sus vacaciones les gustaba tomar estas bebidas italianas. Sí, todavía no existía el Aperol en ese momento. Sí, pero acostumbraban a tomar Campari y Vermouth, ¿sí? Junto con un poquito de agua con gas, y a este cóctel los llamaban americano, porque era justamente la bebida que más tomaban los americanos. Entonces, lo vamos a preparar. Y este cóctel, básicamente, es un cóctel muy sencillo, muy fácil de hacer y muy fácil de tomar. Es un highball porque va en vaso largo, así se les llama a los vasos que tienen este estilo, ¿sí? Básicamente también un gin tonic es un highball, un Cuba Libre es un highball, son cócteles que se conforman de 30% de bebida alcohólica, 70% de un mixer, una gaseosa o cualquier otra bebida no alcohólica. Como por ejemplo, hay un cóctel que se llama también italiano Garibaldi, que es Campari con jugo de naranja, y así un montón de highballs alrededor del mundo. Estas ya son un poco categorías. Nosotros vamos a dividir ese 30%, ¿sí? Un poquito de Campari y de vermouth rosso. Este se llama americano. Es el cóctel, ¿sí?, que tomaban los americanos que emigraban de la ley de prohibición en Estados Unidos, y iban a Italia a emborracharse, no a emborracharse, a disfrutar de las bebidas italianas. Bueno, de hecho esto no lo vamos a sortear, este va a ser para... También lo pueden perfumar, lo pueden decorar con una rojita naranja, como a ustedes más les guste. Sí, es un cóctel que se toma muy bien como un aperitivo, ¿sí? Antes de comer funciona muy bien. ¿Por qué? Porque estos licores, vermouth, Campari, son generalmente livianos alcohólicamente, pero tienen mucha composición herbal, ¿sí? Señorita. Sí, sí, sí. Yo normalmente, bueno, cuando extraemos el aceite esencial, también perfumamos la bebida, porque estos aceites esenciales obviamente están compuestos también de muchos perfumes naturales. De hecho, bueno, sí, lo puedes oler en tu Manhattan. Es algo, después lo ves en tus dedos y queda muy bien, muy rico. Dígame. Sí, eso también es para ayudar a que la esencia permanezca en tus manos. No mucho tampoco, no exagerado, es simplemente una pasadita como para ayudar a que tus manos también se perfumen y darle un efecto más completo a la experiencia de tomar un cóctel, nada más. Bueno, ¿qué pregunta podemos hacer, Domé? Bueno, dime una pregunta, vos. ¿Qué pregunta le vamos a hacer a los chicos para que se lleven? No, ese ya es nuestro, ¿no? ¿Ese es nuestro? Bueno, genial. Listo. Es la jefa, así que no hay cómo decirle nada. Bien. Ah, mira, mira. Puede hacer uno extra. Bien, ¿podemos hacer uno extra? Ok. Si podemos conseguir un vaso extra, estaría genial. Dale. Bueno, mientras tanto yo les voy a contar la historia del Negroni, ¿sí? Y lo asocio al americano porque justamente es este cóctel el predecesor, el padre del Negroni. ¿Y quién no ha escuchado un Negroni? ¿Alguien ha probado Negroni? ¿Sí? ¿A alguien le gusta el Negroni? ¿A quién le gustó la primera vez que probó? Bien, a mí no me gustó la primera vez. A nadie le gustó, no sabía que a alguien le gustaba. Bueno, genial. Bueno, el Negroni, obviamente es hijo del americano, porque nace entre 1919 y 1920, justamente porque había un conde, el conde Camilo Negroni, quien veía a todos estos americanos que venían y tomaban sus bebidas, ¿sí? No le gustaba para nada. Y el tipo lo que decidió hacer es promover su propia bebida. Le dijo a su bartender, ¿cómo era? La casa Casoni, si mal no recuerdo. Bueno, Fosco Scarcelli es el nombre de este bartender, era amigo del conde Camilo Negroni, y le dice, bueno, me gusta el americano, pero yo quiero algo mucho más fuerte, ¿sí? Lo que hace este bartender es
reducir, ¿sí? Quitar totalmente la proporción de agua con gas y reemplazarla con gin. Este cóctel le encanta, ¿sí? Al conde Camillo Negroni, y es de él, obviamente todavía no está bautizado, ¿no? Es él quien decide promoverlo alrededor del mundo, era diplomático, entonces él viaja con los ingredientes y en todas sus reuniones diplomáticas decide hacerle probar a todo el mundo y él mismo es quien se decide o promueve esta bebida. Vamos a aprovechar y preparar los dos a la vez. Me parece que vamos a salir bastante alegres. Bueno. En este caso también vamos a poder ver la diferencia de la preparación, por nada. ¿Te gustó? Sí. Sí, espero que hayan almorzado. Las diferencias en cuanto a preparación. Obviamente ya tenemos nuestro vaso preparado para el americano. ¿Sí? Es un cóctel que se prepara de forma directa. En cambio el Negroni es un cóctel que se lo puede preparar también de forma directa. Pero quien ha probado Negroni sabe que es mejor tomarlo frío, muy, muy frío. Porque obviamente los sabores y los aromas se conservan mejor. Bien. El vermouth rosa, por favor. En este caso van los dos cócteles, americano y Negroni. Americano predecesor, Negroni. Bien, ahí lo hice mal, lo tenía que haber puesto el vaso mezclador, no pasa nada. Vermouth. La misma proporción de Campari y de vermouth rojo. El Campari, un licor a base de naranjas italianas, ¿sí? Con muchas hierbas. Vamos con gas, por favor. Y gin. Así es. Un poquito más. Y en el americano se reemplazó, ¿no es cierto?, el agua con gas por gin. Vamos a refrescar nuestro Negroni, como les decía, es un cóctel que de preferencia se disfruta helado, ¿sí? Muy frío. Bien. Cuando ustedes también preparen un cóctel, por ahí un vaso corto, tenga un hielo muy bonito, o no pasa nada, acostúmbrense por ahí a descartar el exceso de agua que por ahí se genera cuando ustedes están preparando, porque obviamente para preparar coctelería nosotros necesitamos una proporción mínima de agua, ¿sí? Todos los cócteles necesitan un poquito de agua, porque obviamente los ingredientes tienen distintas consistencias y el agua nos ayuda a que se mezclen mejor. ¿Okay? Vamos a hacer nuevamente lo mismo, vamos a perfumar, ¿sí? Nuestro Negroni y nuestro americano. Bien, perfumamos Negroni y perfumamos el americano. Bien. Estamos salivando ya. Ok, a ver, ¿y ahora qué pregunta? ¿Se la saben todos? Bien. ¿Cómo se llamaba la esposa? ¿Dónde? No, mentira. ¿De qué año a qué año va la prohibición en Estados Unidos? ¿Aquí? No, el que levantó primero. ¿Quién fue el que levantó primero? Sí.
Que lo disfruten. No sé si fue un acierto o un error. Hacer esto de hacer con... Tienen que alzar la mano y luego hablar, si no, no entienden. Claro, claro. El que levante primero la mano, ¿ok? Yo sé que, bueno, acá Dome me dijo que acá levantaron primero la mano. Ok. ¿Qué título tenía Camilo Negroni? Diplomático. No. Bien. Bien, bueno. Estamos, acuérdense, año 1933. Se termina la prohibición, todos felices, sí, todos vuelven. Muchos vuelven a sus lugares de origen, otros siguen explorando el mundo, ¿sí? Pasa que en Estados Unidos quedan muchos estragos producidos por la ley de prohibición, ¿sí? Durante la ley de prohibición, perdón, se generan muchos bares clandestinos, muchas destilerías clandestinas, obviamente dada la imposibilidad de conseguir, ¿sí?, bebidas alcohólicas. Estas destilerías clandestinas lo que hacen más que promover un bien dentro de la industria, generalmente hacen más daño. Hay bebidas tradicionales, whiskies artesanales que se elaboraban como el moonshine, que era un whisky transparente, ¿sí?, cristalino, obviamente. La prohibición de tener barricas dentro de Estados Unidos hacía que estas bebidas sigan siendo blancas. La prohibición también de tener botellas de vidrio, ¿sí?, en que estas bebidas se embotellen en frascos. Entonces, obviamente, se lo conoce esta bebida como moonshine. ¿Por qué? Porque uno, cuando levantaba el frasco, a la luz de la luna veía toda la luna en el frasco, y por eso se llama moonshine. Esa bebida fue prohibida justamente porque, como se lo conoció como un efecto de la prohibición, después fue prohibido producir moonshine. Porque además producía que mucha gente sufra estragos a nivel físico, como quedarse ciego, ¿sí?, muchos problemitas mentales. Bueno, se termina la ley de prohibición, y esta época, ¿sí?, desde 1934 a 1965, 68 más o menos, se la llama como la época de la indulgencia. Es cuando todo el mundo obviamente se relaja, se vuelve loco. En la ley de prohibición muchos americanos iban a Cuba también. Florece la industria de los casinos, del juego. Muchos bartenders emigran también al Caribe, a la Polinesia, empiezan a explorar todas estas frutas, estos sabores, estos colores, y deciden dos bartenders justamente, que son Don the Beachcomber y Trader Vic, si tienen su nombre obviamente de pila, no recuerdo ahora, pero estos son los apodos, se vuelven muy famosos porque en esta exploración que hacen, deciden implementar toda esta cultura polinésica en su coctelería. Deciden trasladarla a Estados Unidos y promover toda esta coctelería tiki, que se les llama, una corriente nueva de coctelería llena de bebidas alcohólicas, obviamente generalmente a base de ron, mucho coco, mucha piña, mucha fruta, muchos colores, mucho fuego, mucho show, ¿sí? Y apoyados obviamente por la cultura politeísta de los polinésicos, ¿sí?, que adoraban a muchos dioses, muchas figuras, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver, si googlean coctelería tiki, van a ver un montón de figuras por ahí. Tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a preparar un cóctel insigne de la coctelería tiki. En este caso, podríamos utilizar un vaso en forma de tótem, ¿sí?, con alguna figurita, puede ser de madera, de cerámica, etcétera, 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 pero también se utilizaban vidrios normales, cristales largos, institucionales, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es, vamos a batir, y ahora sí, Dome, me parece. Como les decía, mucho ron, mucho color, mucho fuego. Y mucho alcohol, sobre todo. Lo que hacían era, obviamente, coctelería muy sabrosa, pero muy voluminosa, alcohólicamente hablando. ¿Sí? ¿Te interesa? Bien. Son cócteles que generalmente son muy frutales, muy sabrosos, pero, a ver, no se dejen engañar por ahí por el buen sabor, porque
Claro, con 2 o 3 de estos van a quedar bastante alegres. En este caso, sec, vamos a utilizar limón, ¿sí? Un poquito de almíbar, vamos a utilizar triple sec, que es un licor de naranja, ¿sí? Vamos a utilizar ron, por favor. No lo vamos a hacer tan voluminoso, lógicamente. Vamos a poner solamente 2 onzas. Este se llama Zombie. Es uno de los cócteles más insignes, más característicos de la coctelería tiki. ¿Sí? Vamos a poner un poquito de angostura bitter, que es una de las esencias también que seguía estando presente. Vamos a utilizar un poquito de jugo de naranja. Y vamos a utilizar, vamos a utilizar un poquito de esto. Bien. Lo rosado es un ingrediente secreto, no mentira, es granadina. Es granadina, ¿sí? Que se utilizaba también para darle color. Obviamente, en estas épocas se utilizaba granadina natural, ¿sí? Un jugo de granada, endulzado y fortificado. Le vamos a poner un poquito de esencia de canela también. Ok. Bien, vamos a ver cómo está. Ya te dije cómo se bate. Ok. Si me hace los honores, por favor, Dome. Dome, pero a la cámara. Venga. Sí, vaya. Ahí va. Ahí estás. Le vamos a dar un aplauso a Dome, por favor. Muy bien. Bien. Gracias, Dome. Es dulce, ¿sí? Es dulce, cítrico, frutal, tiene un poquito ahí de esencias herbales, digamos. Le pusimos un poquito de canela, tiene angostura bitter, tiene un montón de cosas. Vamos a decorar, obviamente. Piña, como tiene naranja también, vamos a poner una naranja deshidratada. Okay, y listo. Tenemos nuestro zombie. ¿Ok? Un zombie. No te va a dejar zombie, pero sí te puede causar mucha alegría. Por favor. Bien. Vamos a hacer la pregunta para que alguien ya está levantando la mano. A ver, ¿cómo se llama la época en la coctelería que va después? Ya levantaste primero, todavía no termino la pregunta. No, termino la pregunta. Déjeme terminar la pregunta. No, ¿cómo se llaman los 2 bartenders promotores de la coctelería? No, el que responda a los 2. Acá. Muy bien, listo. Sí, hasta todavía no terminé la pregunta y ya estaba levantándolo. Por favor, lo disfrutes. Bien. Muy bien, muy bien. Avísame si te gustó, avísame qué te parece. ¿Sí? ¿Lo probaste ya? Sí. ¿No? No lo compartas. No, mentira. Bueno, obviamente la coctelería se trata mucho de compartir, ¿sí? Y en esta época se da mucho esto, ¿sí? Se promueven muchos movimientos. De hecho, la coctelería tiki es uno de los que promueve este movimiento. Se abren muchos bares tiki a lo largo de todo el mundo. Pero también la coctelería tiene el agrado de disfrutar de un boom internacional. Se empiezan a promover muchos bartenders, empiezan a viajar por todos lados, muchas recetas se vuelven clásicos, muchas familias de coctelería se vuelven clásicos, y es así que nosotros vamos a preparar un cóctel en honor a este boom internacional,
de la familia de los sours, que es un whisky sour. ¿Sí? Y acá, el que se va a llevar el cóctel es el voluntario o la voluntaria que se atreva a batir. Ya levantaste la mano. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Cristina, un placer. Bienvenida a la barra de la Universidad San Francisco, al bar. ¿Sí? Vas a hacer todo el proceso. ¿Sí? Yo te voy a ayudar con los ingredientes un poquito, pero vos... Déjame. Sí, este tiene un poquito de clara. Vamos a hacer un whisky sour en honor al boom internacional justamente de los años 50, 60 y 70. Bien, tenemos acá esto que se llama jigger, un medidor que tiene 1 onza y 2 onzas, ¿sí? O 30 mililitros, 60 mililitros, o 3, no mentira, no te voy a confundir. Bien, ¿qué vamos a hacer? Como tiene clara de huevo, ¿sí? Y yo les sugiero esto también a todos, los que preparen tal vez un pisco sour, un whisky sour, lo que sea sour con clara de huevo, que hagamos un batido en seco. ¿Qué significa esto? Que vamos a batir sin hielo al principio. ¿Para qué? Sí, una pregunta. El pisco chileno y el pisco peruano tienen mucho que ver con los sour, porque obviamente son parte del movimiento de la coctelería, que se especializa por ahí y se promueve en los 70s, de los 80s, y el pisco sour es uno de los cócteles clásicos que se realiza tanto en Perú como en Chile. Hay una disputa, ¿sí?, en cuanto a la denominación de origen de los dos. Hoy en día, hasta hace poco, Perú fue quien presentó unos documentos más antiguos que le dan la potestad internacional con más derechos sobre el nombre, la denominación pisco, sobre Chile. Pero bueno, este es otro tema. Pero el pisco sour sí se transformó en un cóctel clásico ya. En este caso vamos a usar whisky porque nos gusta más. No, mentira, no, porque no tenemos pisco en realidad. Pero bueno, te invito cuando quieras a tomarte un pisco. Entonces vamos a hacer un batido en seco. ¿Por qué? Porque como tenemos clara de huevo, lo que vamos a hacer es, con la termodinámica que producimos entre el metal y el movimiento, vamos a romper un poquito la proteína de la clara, vamos a cocer, ¿sí?, en frío, la clara, y vamos a eliminar todo el riesgo de infección, salmonela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestra receta? Vamos a tener 1 onza de jugo de limón, 1 onza de almíbar simple y 2 onzas de whisky, ¿sí? Yo te voy a poner acá los ingredientes. 1 onza de limón, 1 onza de almíbar simple. Muy bien. Tiene que ser al ras, ¿no? Lo más al ras que puedas, un poquito más. Muy bien. 1 onza de almíbar simple. Un poquito más derecho, el jigger. Eso. Al ras. Muy bien. Perfecto. Y 2 onzas de whisky. Bien. Muy bien, Cristina, bien, la etiqueta al frente, ¿sí? Se nota que son estudiantes de la carrera, de especialidad. Bien, al ras, ella quiere bien cargado, muy bien. Muy bien, Cristina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a batir, ¿sí? Vamos a asegurar arriba. Aseguramos nuevamente. ¿Qué vas a hacer? No vas a batir, obviamente, en dirección a tus compañeros. Siempre en la barra tratamos de movernos un poquito, girar. ¿Por qué? Porque si se nos abre la coctelera nos bañamos nosotros y no nuestros clientes. Así que lo siento, por eso te traje voluntario. Me voy a alejar. No, mentira. No, vas a asegurar bien, ¿sí? Y vas a empezar a batir, ¿sí?, de forma lineal a la altura de tus hombros y adelante hacia atrás. Eso. No va a pasar nada, no te preocupes. Qué pena que hayas venido de blanco, pero bueno. Eso durante 20 segundos más o menos. Y vamos a ver que se genera una consistencia. Esto nos va a dar un cuerpo, ¿sí? Va a crear una espuma, una estructura. Y después sí, le vamos a poner hielo y vamos a volver a batir. ¿Listo? ¿Ya te cansaste? Listo. Vas a escuchar ahí, ¿sí?, cómo se libera la presión. ¿Ves? ¿Sí? ¿Quieres ver? Muy bien. Entonces. Bien.
Acá está nuestro cóctel, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente aseguramos y volvemos a batir durante 20 segundos. Muy bien, un aplauso por favor para Cristina. Eso, fuerte, fuerte, fuerte. Más fuerte, más fuerte. Yo sé, eso es lo que vivimos nosotros todos los días. Muy bien, creo que estamos listos, ¿ok? Pobrecita Cristina. Bueno, con este colador, un colador simple, lo que vas a hacer es agarrar simplemente el vaso, ¿sí? Vas a liberar un dedo, aseguras el colador y asegurando el vaso, ¿sí? Vas a servir, ¿sí? Nuestro whisky sour. Ajá, exactamente así. Muy bien. Va a salir más espumoso, pero tienes que girar un poquito más. Ahí está. Muy bien, listo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos simplemente a decorar con un limoncito deshidratado. Tenemos por ahí. Lo ponemos acá, simplemente. Ajá. Y tenemos listo nuestro whisky sour. ¿Sí? Por favor, una foto con la cámara ahí, posando con su cóctel. Eso. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Un aplauso, por favor. Salud. Bueno, seguimos recorriendo históricamente. ¿Alguien se acuerda a esta altura en qué época estamos? Sí. Bien, 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 bien. En el boom internacional, ¿no es cierto? Bien, estamos llegando ya, ¿sí? Cada vez más cerca a donde estamos. Bueno, en los 70s, en los 80s, obviamente, con la industrialización por ahí del entretenimiento, la cultura pop, las discotecas, la música disco, la música electrónica, empiezan obviamente otro tipo de ofertas gastronómicas, ofertas de bebidas nuevas, ¿sí? Se empiezan a mezclar otro tipo de bebidas. Y es de aquí cuando surgen nuevos clásicos. En esta época es donde surgen los nuevos clásicos como el Cosmopolitan, que seguramente lo habrán visto por ahí en esta serie, Sex and the City. También surge el Espresso Martini, que en realidad es un cóctel que a mí me gusta mucho. Lo crea Dick Bratzel, ¿sí? Un bartender establecido en Londres, y crea este cóctel justamente cuando, en los años, finales de los 80s, principios de los 90s, llega Kate Moss, esta supermodelo, a su barra y le dice, le reta a él a crear una bebida que a ella la levante para que después, no puedo decir esa palabra, pero estamos en una universidad. Bueno, en realidad la frase en inglés es give me a cocktail to bring me up and then fuck me up, ¿ok? El bartender, obviamente encantadísimo, con Kate Moss, decide elaborar un cóctel que la levante, sí, a base de café, vodka, licor de café y un poquito de azúcar, ¿sí? En realidad, bueno, el café nos levanta, el vodka también nos levanta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un espresso martini. Es un cóctel que a mí me encanta, me gusta mucho, y bastante tomado, bastante consumido entre bartenders. Es algo, bueno, no sé, ¿a quién le gusta el café? Acá. A todos. Claro, somos universitarios. Tenemos que mantenernos despiertos. Gracias, Dome. Vamos a poner un poquito de azúcar. Café, ¿sí? Un café puede ser americano, puede ser espresso, en realidad queda mucho mejor, mucho más rico con espresso. Vamos a poner un poquito de licor de café y vodka, por favor. Les voy a decir la receta, ¿sí? 1 onza de café, media onza de almíbar simple, media onza de licor de café y 1,5 onzas de vodka.
Se tome. Bien, vamos a ver si efectivamente está bien. Muy bien. Con esto. Y le vamos a dar una batida muy, muy fuerte para crear una espuma sin utilizar el recurso, por ejemplo, de la clara del huevo. Ahí estoy sonriendo, ustedes no lo ven, pero estoy sonriendo. Que no nos quede nada. Bien. Una vez que se vaya unificando y quede la espuma por ahí sobresaliendo, le podemos colocar unos granitos de café, lo que va a hacer que nuestro cóctel quede delicioso y hermoso. Bueno, el espresso martini. Me cansé un poquito, perdón. Ya estoy grande. No, mentira. Bueno, ¿cómo se llamaba el bartender que creó este cóctel? Usted levantó primero. Muy bien. Señorita, espresso martini, que lo disfrute. Me encanta ese cóctel. Muy bien. Estamos llegando ya a la época actual, ¿sí? Vamos a pasar por los 90s y los 2000. Época en la que, nuevamente, ¿sí? Los cócteles se vuelven una tendencia, ¿sí? Se vuelven bebidas de moda, después de que se bastardea un poquito esta industria de la coctelería clásica, ¿sí? Por la industria de las discotecas, la cultura pop, cuando empiezan a hacer bebidas así todas vistosas, coloridas, utilizan blue curazao, red curazao, entonces bebidas rojas, verdes, azules, cosas muy locas, pero que directamente estaban destinadas al entretenimiento y a la ganancia de dinero. ¿Sí? En las discotecas, obviamente, empezaban a servir bebidas muy baratas, pero que eran muy vistosas, por ahí con fuego también, entonces la coctelería pasa como a un segundo plano del entretenimiento. En los 90 se vuelve a recuperar, se redescubre, de hecho se le llama así, la época del redescubrimiento de la coctelería, y en esto tienen que ver mucho los italianos, ¿sí? Que vuelven a retomar sus cócteles clásicos y los vuelven a promover. Y gracias también a los norteamericanos, que son bastante puristas con esto de la coctelería, se apegan a este movimiento y empiezan a promover nuevamente la coctelería internacional como tal. Se empiezan a juntar bartenders, empiezan a hacer eventos de coctelería internacional y deciden, bueno, armar campeonatos de coctelería. Y es ahí cuando nacen todos estos concursos a nivel gastronómico que, bueno, ustedes habrán visto, recién estuvo el 50 Best, ¿no es cierto? Por acá, 50 Best Restaurants. Está próximo a suceder el 50 Best Bars, por favor, estén atentos. Lo que vamos a hacer ahora es un cóctel insigne de los 90s, gracias a los italianos. Es un Aperol Spritz, ¿sí? Es un Aperol Spritz que se puso muy de moda en los 90s y que de hecho hoy está muy de moda en Sudamérica, ¿cierto? ¿Quién no lo ha tomado? ¿A quién le gusta el Aperol Spritz? Sí. No levanten tan rápido que todavía no se lo van a llevar. Claro. ¿A quién le gusta? Bien. Bueno, hoy está la cultura de los memes, también es increíble, a mí me ha pegado un montón. Bien. En el caso del Aperol Spritz, un cóctel creado en Italia, ¿sí? Vamos a utilizar Aperol, que es un licor también a base de naranjas, que tiene en su composición casi lo mismo que un Campari, pero en realidad es un destilado, un licor un poco más joven, ¿sí? No tiene tanta maceración, no tiene tantas hierbas, es más liviano, y es
es mucho menos amargo. Vamos a utilizar lo que dice la receta de la casa de Aperol, ahí ya se están frotando las manos, que es una proporción de Aperol, la misma proporción de espumante, y una tercera parte, ¿sí?, de la proporción de Aperol o de espumante. Entonces vamos a utilizar 3 onzas de Aperol, ¿sí?, vamos a utilizar 3 onzas de espumante, y esto va a ser bastante al ojo, pero ahí la experiencia ayuda un poquito. Si le gusta más seco, obviamente le ponen más espumante. Si le gusta menos seco o un poquito más dulce, le ponen menos espumante. ¿Okay? Simplemente incorporamos, cada vez que ustedes tengan bebidas que se incorporen con gaseosas, recuerden no mezclar con mucha fuerza para, obviamente, no hacer que el gas se evapore muy rápido. ¿Okay? Y le vamos a poner una naranjita por dentro, simplemente para decorar y para que se vaya infusionando junto con los aceites. Ahí va. Bueno, ¿cómo se llama esta época de la coctelería? Vos. Muy bien. Pero ya se tomó uno. Tienen que estar atentos. Bueno, ¿sabes qué necesito? Una copita de eso. ¿Ya están limpias o no? No, porfa. Chelo. Sí. Ya verás, dale chance a los que no han probado. Dale. Para ser equitativos, pues. Bueno, vamos llegando ya a la época actual, ¿sí?, de la coctelería. Ya estamos entrando en los 2000, en la época actual. Y es acá cuando nace la coctelería de vanguardia. Se empiezan a utilizar algunas técnicas ya de vanguardia, como utilizar humo, ¿sí? De hecho, vamos a realizar uno de los primeros cócteles que se realizó en la historia, que es un Old Fashion, pero lo vamos a ahumar, ¿sí? De hecho, el Old Fashion existe desde antes que exista el hielo. A ver, pues ustedes me dirán, sí, el hielo existe en las montañas de la historia. No, las fábricas de hielo, las máquinas de hielo, ¿sí? Entonces estos cócteles muchas veces se los acostumbraba a tomar solos, obviamente sin hielo. Y este nombre, Old Fashion, es antiguamente conocido como una categoría de cócteles. Hoy en día es conocido como un solo cóctel, pero en la antigüedad era una categoría en la que uno podía elegir un cóctel hecho a la antigua, Old Fashion, y podía elegir el destilado, si era con whisky, ¿sí?, de maíz, bourbon, o whisky de centeno, podía ser con brandy, podía ser con coñac, podía ser con gin y podía ser con ron. El Old Fashion con ron queda muy rico, queda un poquito más dulce. El Old Fashion con bourbon queda también dulce. El Old Fashion con whisky rye, con whisky de centeno, queda bastante seco, bastante ahumado. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un Old Fashion a la manera antigua, pero, gracias, lo que vamos a hacer es utilizar una técnica nueva que lo que hace es transformar este cóctel clásico en un cóctel de vanguardia. ¿Por qué? Porque no solo estamos utilizando estas técnicas nuevas que vienen de la cocina, ¿sí?, aplicadas hoy a la coctelería. Existen muchas formas. Hoy existe también la coctelería molecular, hacer gelificaciones, espumas, ¿sí? Yo en el bar utilizo algunas de estas técnicas. Nosotros en este caso lo vamos a simplificar un poco. Vamos a utilizar una técnica nueva a través de una pistola de humo, ¿sí? Vamos a ponerle un poquito de humo al vaso, ¿sí? Bien. El humo es de canela. Puede ser básicamente de cualquier elemento vegetal seco. Generalmente se utilizan chips de madera también,
para darle un poquito más de espesor al humo. Madera seca, roble, americano, puede ser. Queda bastante bien con esta combinación, porque generalmente los whiskies se añejaban en barricas de roble americano. Bien, vamos a dejar ahí que se ahume un poquito, después le vamos a dar otro toque de humo. ¿Sí? En este caso vamos a preparar nuestro Old Fashion a la manera antigua, con un poquito de azúcar. Unos dashes de vitrangostura. Como les decía, esto a la manera antigua significaba que los cócteles se elaboraban todos de la misma forma. ¿Sí? Azúcar, bitter, agua y destilado. En este caso, nosotros vamos a utilizar una gotita de agua simplemente para disolver un poquito el azúcar. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es impregnar un poquito las paredes internas del vaso para que quede todo el vaso pintado y que estos sabores se vayan incorporando de a poquito al cóctel una vez que lo vayamos tomando. ¿Sí? Ahora, hay algo que a mí, cuando yo lo probé este cóctel por primera vez, me pareció muy interesante, que es que la mezcla de este ingrediente, la angostura bitter, una mezcla de muchas hierbas, junto con la mezcla del azúcar, ¿sí? Bastante azúcar, me daba básicamente la esencia de la Coca-Cola. Me llamó la atención, bueno, puse a investigar y resulta que la Coca-Cola, claro, básicamente era una medicina que después se transformó en una bebida de culto. Era una base de muchas hierbas y mucho azúcar que después se gasificó. Ahora, obviamente, tiene por ahí algo en contra, ¿no es cierto? El exceso de azúcar por ahí no nos beneficia. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien. Vamos a preparar lo que nos queda del Old Fashion, ¿sí? Dígame. Sí, hay una diferencia porque el bloque de hielo se demora mucho más en diluirse. Entonces la dilución de agua va a ser mucho menor y la temperatura va a ser mayor. En cuanto al frío, digamos. O sea, la temperatura va a ser menor. Y la dilución de agua también va a ser menor. Vamos a utilizar una buena cantidad de whisky, en este caso, que es como se lo conoce hoy, al Old Fashion, ¿sí? Vamos a utilizar 2 onzas y media. Antes utilizaba hasta 3 onzas para realizar un Old Fashion, ya sea con whisky, o con ron, o con brandy, o con coñac, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simplemente incorporar un poquito lo que se quedó abajo de azúcar y de bitters. Un poquito más de agua. Mínimo, simplemente para que se incorporen mejor, se mezclen mejor los ingredientes. Bien, ustedes ven que por ahí el azúcar queda, ¿no es cierto? Y esto, cuando lo vayamos tomando, se va a ir incorporando al cóctel, va a ir aumentando la cantidad de agua, porque obviamente el hielo se va a ir diluyendo. Y nuevamente vamos a utilizar perfume de naranja. ¿Sí? En algunos casos se utiliza una cereza también para darle un toque de color. Y de sabor también, porque el dulce de la cereza se va a impregnar también en nuestro cóctel. Ok, bien. Y ahora, a ver, Old Fashion. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar un poquito más de humo para que quede un poco más impregnado nuestro Old Fashion. Muy bien. Y ustedes van a ver en algunos bares que tienen coctelería de vanguardia, ¿sí? El Old Fashion ahumado, que es básicamente uno de los primeros cócteles de la historia aplicando una técnica de vanguardia, ¿sí? Y ahora voy a preparar otro cóctel también de vanguardia que nace, ¿sí?, de una base de coctelería clásica. Todos los bartenders aplicamos recetas o fórmulas de coctelería clásica
y utilizamos técnicas de vanguardia para generar, obviamente, nuevos productos, nuevos ingredientes. Bueno, a ver, ¿qué pregunta les hacemos? Todos en silencio esperando la pregunta, me matan. Están súper pendientes. Bueno, Dome, ¿quieres realizar una pregunta? Vamos a hacer una muy difícil. Muy difícil. Sí, dije la receta. A ver, que le dije, me termino de decir, porque lo anotaron. Ajá. Oportunidad, vamos. El cosito ese no. ¿Bien? ¿Allá? Ahí, dale. Dale, dime la receta completa. Bien. Vamos. ¿El old fashion también no es con soda? Sí, es que, claro, estoy utilizando soda, sí. O sea, soda es agua con gas. Bien. Bueno, coctelería de vanguardia. Les quiero comentar un poquito acerca de estos bartenders también que han marcado la historia moderna de la coctelería. ¿Sí? Está Dale DeGroff, un señor ya entrado en años, tiene como 70 años, que sigue trabajando detrás de barras. Es uno de los promotores, ¿sí?, del renacimiento de la coctelería moderna. Y hay algunos seguidores que yo admiro mucho. Uno de ellos es Eric Lawrence, un bartender islandés establecido en Londres. Y como les dije antes, Ada Coleman, ¿sí?, quien fue jefa de barra del American Bar, del Hotel Savoy. Eric Lawrence fue también jefe de barra del American Bar del Hotel Savoy en los primeros años de la década de los 2000, 2010, por ahí, alrededor de 8, 9, 10 años. Y gracias a él fue que este bar resurgió, porque después de muchos años estaba como quedado, siendo conocido ya solo como un hotel y no tanto como bar, pero gracias a estos nuevos bartenders es que renace la coctelería clásica junto con la coctelería actual, moderna, de tendencia, y es uno de los cócteles que él utilizó para ganar uno de los concursos a nivel mundial. Él es uno de los que ha sido campeón mundial de coctelería en este certamen que se llama el World Class, uno de los certámenes más prestigiosos a nivel de coctelería y gastronomía. Y gracias a él también el American Bar ganó muchos premios en esta década de mejor bar del mundo. Entonces, el American Bar en el Hotel Savoy en Londres. En la primera década de los 2000 ganó, creo que ganó 6 veces, ¿sí?, de las 10 como mejor bar del mundo. Así que bueno, vamos a preparar uno de los cócteles que él utilizó para quedar campeón mundial. Se llama Green Park. ¿Okay? Y como les decía, estos bartenders de vanguardia utilizan técnicas no antiguas, pero sí clásicas, para elaborar sus cócteles, ¿sí? En este caso, nuevamente vamos a hacer un sour, va a ser la base de un sour, ¿sí? Jugo de limón, azúcar en estado de almíbar, una clara, un destilado, en este caso va a ser gin, y vamos a utilizar albahaca y angostura para darle aroma y sabor, ¿sí?, en unas tonalidades muy, muy específicas. Bien, unas hojitas de albahaca, por favor. Entonces, la receta va a ser 1 onza de almíbar, 3/4 de onza de limón, ¿sí? Voy a refrescar nuevamente la copa. No me tengo que olvidar de eso. Un poquito más, unas 5 hojitas más. Bueno, unas hojitas de albahaca. Bien. Muy bien.
Eso. Y después puedes poner un arbolito bonito para decorar. Vamos a echarle unas gotitas de angostura, que es lo que para mí es un ingrediente mágico. Gracias. Dentro de la coctelería, lo que le va a aportar un montón de explosión de sabores y aromas. Y vamos a utilizar 1,5 onzas de gin. Eric Lawrence utilizaba en su receta original un gin que se llama Tanqueray 10, que es una evolución de este gin. Tanqueray 10 porque ha sido destilado 10 veces, ¿sí? Lo que hace de este gin algo muy puro, además de muy aromático. Sí, existe. Sí, el Tanqueray Sevilla. Ajá, elaborado con naranjas de Sevilla. Ah, sí, el que tiene frutos negros, sí. Bueno, vamos a hacer un dry shake nuevamente porque estamos utilizando clara de huevo, ¿no es cierto? Seguramente ya están googleando quién es este personaje. Ustedes fíjense cómo trabaja también este señor, si lo pueden googlear, obviamente. Acostumbrado a trabajar con chaqueta blanca, siempre de traje, impecable. Es básicamente como un James Bond de las barras. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Hi, this is Pavelisco Machine, and you're listening to my guest mix on Traxsource. Pensé que me estaba hablando Eric Lawrence. Pensé que estaba haciendo algo mal. Bueno, de hecho tuve la oportunidad y la suerte de conocerlo en un festival de coctelería hace algunos años. Y bueno, obviamente es un personaje, pero es un personaje muy humilde, muy amable. Lo que me encantó, porque la verdad que es famoso a nivel mundial. Pero bueno, con ustedes, este cóctel estrella de coctelería de vanguardia, que ha significado un resurgimiento de la coctelería a nivel mundial, internacional. Bien, utilizando ingredientes de vanguardia, porque son ingredientes que por ahí antes no se los tomaba en cuenta en coctelería, sí, tal vez en cocina. Pero bueno, también es uno de mis cócteles favoritos, así que este no lo voy a sortear, perdón. No, mentira. Bien. Sí. Bueno, y con este, obviamente, yo me despido sin antes, después de sortear este cóctel, vamos, si quieren hacer una ronda de preguntas y respuestas, sí, si tenemos tiempo, no sé. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Pau? ¿Estamos bien, más o menos? ¿O cortamos? Okay. Tenemos tiempo para unas 4 preguntitas. Bien. Así, cortas y rápidas. Bien. Bueno. Quiero que me digan, ¿sí? El nombre de... Pero levantando la mano. Cuando termine la pregunta, ojo los jueces. Cuando termine la pregunta, el nombre de el bartender. ¿Sí? El bar donde trabajó. El hotel. Todavía no termina. ¿Y de qué nacionalidad es? Vos levantaste primero. Él levantó primero. Muy bien, señor. Salud. Muy bien. Salud, que lo disfrutes. Muy bien. Y con esto quiero agradecerles a todos, a todas, ¿sí? Por haber venido, por darme un poco de su tiempo. Les pido un aplauso para ustedes, por favor.